¿Qué se realiza en estos pacientes críticos dentro del servicio de cuidados intensivos? Son 3 procedimientos. Estos procedimientos lo hace más que todo los médicos. Nosotros asistimos a este determinado procedimiento. El técnico y la enfermera o el enfermero asiste al personal médico para realizar este procedimiento invasivo. Vamos a ver 3 procedimientos invasivos. Uno que es paracentesis, otro que es toracocentesis y otro que es pericardiocentesis. ¿Ya? Entonces, la importancia de enfermería es de que vamos a asistir al médico, pero tenemos que conocer qué es lo que va a hacer. Tenemos que tener el equipo completo, ¿no? Una vez que realice el procedimiento el médico, con todas las medidas de la bioseguridad, como hablamos ayer, se saca una muestra. O de repente vamos a tener listo un drenaje, ¿no? Por ejemplo, para paracentesis es sacar una muestra de un líquido. Y eso se lleva al laboratorio, pero hay que tener los cuidados necesarios para que esa muestra no se contamine. Esa muestra tiene que ser rotulada y llevado adecuadamente al sitio donde lo van a analizar, o sea, en la parte analítica, ¿no? Entonces, esos pasos tiene que tener en cuenta el enfermero o la enfermera que está en ese servicio. Rotulado, con todos los datos del paciente, ¿no? Y llevar esa muestra en buenas manos, que es del laboratorio clínico. También tenemos que saber que esa muestra tiene que llevarse no al aire, tiene que llevarse con un recipiente adecuado, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a continuar, vamos a ver. Entonces, vamos a ver el primer punto, que es una paracentesis. ¿Qué es una paracentesis? Dice, es un procedimiento invasivo, percutáneo, abdominal, mediante el cual se extrae el líquido de la cavidad peritoneal, ¿no? Este procedimiento es de responsabilidad multidisciplinario. Quiere decir que está el médico, está el enfermero y está también como asistente el técnico de enfermería. ¿Cómo se realiza esta paracentesis? Esta paracentesis va a tener el objetivo de sacar un líquido en la parte abdominal, ¿no? Ustedes ven en qué posición está ese paciente. El día de ayer hemos visto las posiciones. ¿En qué posición está ese paciente? De cúbito supino, ¿no es cierto? De cúbito supino. Entonces, cuando yo le pregunte la posición del paciente en una paracentesis, ¿en qué posición está? Está en cúbito supino. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos, como vamos a tener un rol en el preprocedimiento, antes que haga la paracentesis, al paciente le tenemos que tener en esa posición. Vamos a hablar en forma general de todos los procedimientos, pero vamos a hablar en preprocedimiento, o sea, antes del procedimiento, ¿qué va a hacer enfermería? Entonces, enfermería va a colocar al paciente en esa posición. Si el paciente está despierto, le van a tener que hacer la preparación psicológica, ¿no? Es decirle, ¿no? Te vamos a hacer un procedimiento, vas a sentir un hincón, ¿no? En la parte abdominal, te vamos a poner un poquito de anestesia para que mitigue el dolor, etcétera, y etcétera, etcétera. Pero el paciente en las unidades críticas generalmente están en coma, están con pseudoanalgesia, ventilación mecánica, estamos hablando así, ¿no? Pero este paciente aquí lo estamos viendo sin esos dispositivos. Pero muy aparte de eso, hay que tener en cuenta la parte legal. ¿De qué estoy hablando cuando hablo de la parte legal? Consentimiento informado. Ahora ya se está volviendo ya muy de moda esto en nuestro contexto de nuestro país, porque esto del consentimiento informado era pues en países desarrollados,
Nadie puede hacer un procedimiento invasivo sin el consentimiento de la persona o de la familia. Si la persona está despierta y consciente, tiene que ser su consentimiento. Si no está consciente, tiene que ser las personas que están ligadas a ella o a él, ¿no? La más directa. Por eso que ahora nació su salud, ¿no? Su salud, ahora todo ve eso, ¿no? Y son sancionados las personas como parte legal o la institución por haber permitido hacer un procedimiento sin el consentimiento de la persona misma o de la familia. Pero yo me pregunto, el consentimiento informado, ¿quién debe de realizarlo? ¿O quién debe de explicarle a la persona? Es el que va a hacer el procedimiento, ¿no es cierto? ¿Cierto, no? Por eso nosotros en el contexto donde trabajamos, como nosotros trabajamos en cuidados intensivos, conversamos con los médicos, conversamos con la gestión, con los jefes, decimos cómo nosotros vamos a hacer firmar el consentimiento informado a una persona que le va a hacer, por ejemplo, vamos a hacer el consentimiento informado de un cirujano. El cirujano va a hacer el procedimiento. Entonces, él tiene que explicar a la familia qué es lo que va a hacer. Entonces, nosotros sí podemos decirle, doctor, la familia está esperándole afuera, ¿no? Podemos pedirle la cita, o sea, decirle, ¿sabe qué, señora? Va a venir dentro de un rato el médico, el cirujano que lo va a operar, esperen un rato, lo voy a llamar para que usted pueda conversar con él. Ese sí puede ser la gestión de la entrevista que van a tener. Pero si hay procedimiento de enfermería, eso sí nosotros tenemos que hacer. Yo digo, bueno, si nosotros colocamos sonda nasogástrica, que es un procedimiento invasivo, sonda vesical, colocamos a veces también tubo orofaringio, ¿no? Después también podemos colocar también o sacar muestra de sangre arterial. Hay muchos invasivos que hacemos, vía periférica. Pero dicen, no, pero yo nunca pedí consentimiento informado para una vía periférica. Claro, eso fue antes, pues. Pero ahora sí están pidiendo. Cuando tú lo colocas y lo colocas mal, 1, 2 veces, entonces ya 3 veces, entonces la persona que está despierta te puede denunciar. Te puede decir, mire, ya me has hincado 3 veces ya. ¿Quién es tu jefe? Entonces, yo creo que la primera y la segunda. Por eso es que siempre hay que hacer 2 veces y después ya dejar que un rato ¿no? Para que después otro colega pueda venir y pueda hacer el procedimiento. Debido a eso es que nosotros tenemos que adquirir habilidades y experiencias y tener conocimiento de todos los procedimientos que le corresponde a enfermería, ¿no? Nosotros tenemos que ser hábiles en eso, para no tener problemas, porque se está acercando mucho más esto. Antes no había problema, tú pinchabas, ¿no? Y de repente nadie te decía nada, ¿no? De repente hacía flebitis o hacía de repente un edema y nadie te decía nada, ¿no? Pero ahora ya no, ahora está cambiando las cosas. Entonces, el consentimiento informado tiene que darle, o sea, la posibilidad de poder conversar con la persona, quién va a hacer el procedimiento, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Pero en la historia clínica tiene que estar escrito. Ahora, lo que hacemos en cuidados intensivos es que cuando ingresa el paciente a ese servicio, le hacemos firmar al familiar de que el paciente va a tener que, vamos a tener que hacerle exámenes auxiliares, ¿no? De repente unos procedimientos invasivos como es una sonda nasogástrica, en forma general. Entonces, de tal manera, cuando nosotros ponemos sonda nasogástrica, sonda vesical, ya firmó en forma conjunta, ¿entiende? Entonces, decirle en forma general, eso ya firmó. Pero cuando hay un procedimiento ya, pues como es una cirugía, ¿no? Eso sí es forma ya especial, específico, hay un formato especialmente para eso, para ese procedimiento. Entonces, vemos aquí un procedimiento que se llama paracentesis. Este paciente tiene problema en el abdomen se ha acumulado líquido, ¿no? Entonces, ese líquido va a hacer de que tenga un trastorno hidroelectrolítico dentro del paciente. Entonces, se tiene que retirar ese líquido. ¿Cómo se llama esta patología de líquido en el abdomen? Ascitis, ¿no es cierto? Entonces, ya, si yo le digo paracentesis, sinónimo de que el paciente tiene que estar en una posición de cúbito supino. Paracentesis es sinónimo de paciente con
ascitis, acumulación de agua en región abdominal, ¿ya? Entonces, son varias cosas que tenemos que ver aquí, ¿no? Ya, esta es la paracentesis. Por si acaso, esto no es un glúteo, este es un abdomen, ¿ya? Entonces, a veces, ¿no? Esto de aquí la persona, este es su abdomen. Entonces, aquí hay líquido. Este líquido tiene que ser extraído por el procedimiento llamado paracentesis, ¿no? ¿Quién lo hace? El médico, ¿ya? El médico realiza este procedimiento y nosotros tenemos que tener de repente preparado todo el equipo para la recolección de este líquido, ¿ya? Tenemos que contabilizar el líquido, tenemos que ver las características de ese líquido, ¿no? Y de repente el médico puede decirte, ¿no? Necesito 3 muestras para que lleves al laboratorio este líquido, ¿no? Entonces ahí ya nosotros entramos a tallar, ¿no? Sacar la muestra, llevar en forma adecuada estas muestras, rotulados y en un recipiente al laboratorio, ¿no? Entonces, en sí, así, en forma general, es este procedimiento. En realidad, hay muchas más cosas para hablar de este procedimiento, pero vamos a hablar de muchos procedimientos que no va a dar tiempo para hablar de todo esto, ¿no? No vamos a hablar de la patología, que la patología lo ve el médico, ¿no? Lo que sí a nosotros nos concierne es que antes del procedimiento tenemos que tener todo el equipo completo y la bioseguridad, el lavado de manos del médico, que él tiene que lavarse, ¿no? Así como nosotros que estamos alrededor. Pero hay una cosa muy importante aquí. En las unidades de servicios críticos, ya sea en emergencia, en cuidados intensivos, o de repente cardiovascular, etcétera, etcétera, neonatología, ¿no? UCI, hay formatos, checklist, llamamos, formatos para que el enfermero o la enfermera observe cómo está realizando el procedimiento el médico. No es que nosotros le vamos a controlar, pero es así. Entonces, ¿qué pasa? Los médicos por eso hacen todos los pasos para que nosotros, ¿no? Entonces, chequeamos, ¿no? Médico se lavó las manos, ahí hay un checklist. Médico se puso la bata. Médico usó el respirador adecuado. No es una mascarilla, es un respirador, ¿no es cierto? ¿Qué número es el respirador? N95. ¿Existe N96? ¿Existe N100? Sí existe, sí existe, sí existe. Lo que pasa es que para nosotros, en salud, es N95. ¿Por qué creen ustedes N96, 97, 98, 100? ¿Para quién creen sería? Los mineros. Usan un respirador color negro, ¿no? Una vez nos trajeron así, pues, al hospital. N98. ¿Por qué? Porque se había acabado el N95. Nosotros preguntamos, ¿y por qué esto? No, es que ya no hay, este hemos traído no por contingencia. Pero este es mejor, este es N98, ¿no? Y después nos damos cuenta, viendo la literatura, todo, bien, este era para otros profesionales, entonces otras personas que trabajan y que tienen mucho más contaminación que nosotros. Ustedes saben que los profesionales o las personas que trabajan en la mina, la mayoría tienen un pronóstico de vida muy corto, ¿no? Entonces, igual nosotros, si nosotros también puede ser, si nosotros no nos cuidamos con este respirador, podemos tener más corto que los mineros, ¿no? Entonces, ese checklist es importante para nosotros. Manejamos nosotros el checklist para este procedimiento, para cualquier otro procedimiento invasivo. Por decir, el procedimiento de catéter venoso central, de igual manera. ¿Quién lo coloca? El médico. ¿Y nosotros qué hacemos? Nosotros la asistimos, pero estamos haciendo el checklist. Entonces, este checklist es inglés, ¿no? Pero se llama lista de cotejo. Lista de cotejo en catéter venoso central, ¿no? Si algunos no lo tienen que adecuarlo, ¿no? Pero es importantísimo. Checklist usamos en todo ahora. Por ejemplo, el paciente que entra a sala de operaciones tiene su checklist. Quiere decir los pasos que tenemos que seguir para que ese paciente llegue a sala de operaciones. Que tiene que tener su derecho de sala, su receta de anestesia, receta de cirugía, etcétera. Entonces nosotros hacemos checklist, una lista, entonces ya nadie se olvida nada ya, ¿no? Todo está. Viene el camillero y te pregunta, ¿todo está listo? Sí, aquí está tu checklist. Ahí, fírmame y pum, le entrego. Se acabó.
Entonces, es bueno eso. Es una buena estrategia. Esto es, como le vuelvo a decir, ascitis, ¿no? Entonces, todo este líquido que está aquí en la pared abdominal, ¿no? Hace de que este paciente tenga este problema, ¿no? Y es evacuado por medio de un procedimiento llamado paracentesis. Ahora viene otro, toracocentesis. Toracocentesis, ¿no? O sea, va a ser una punción, centesis, punción, ¿no? Tórax, ¿no es cierto? Entonces, es la técnica que permite la extracción de una acumulación anormal de aire o líquido entre la pleura visceral y la pleura parietal, mediante la inserción percutánea de una aguja o catéter en el espacio pleural. A ver, anatomía. El pulmón, ¿no es cierto? El pulmón tiene dos capas, ¿no? Una que es parietal y la otra que es visceral. Es como una membranita, como ustedes han visto un huevo, ¿no? El huevo con sancocho tiene una membranita, parecido a eso, ¿no? El que está cubierto y el que está casi pegadito con el pulmón se llama pleura visceral, porque está pegado a la víscera, que es, ¿no?, el pulmón en este caso. Y el que está afuera es la pleura parietal. Pero en el medio de ellos pasa un líquido que se llama líquido pleural. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando una persona tiene un accidente de tránsito, por ejemplo, o de repente se cae y cae de tórax, ¿no? Entonces se lesiona, dice, el pulmón, pero se lesiona, como tenemos el tórax como una parrilla de protección, una parrilla de huesos, ¿no? Entonces el pulmón choca contra la parrilla costal, ¿no es cierto? Por inercia, ¿no? Entonces choca, este es el hueso y este es el pulmón que está adentro, choca. Inmediatamente al chocar se produce un hematoma o una ruptura de parte del pulmón. Y se va, y el líquido que sale se mete a la pleura, ¿no? Ese líquido puede ser hemático. ¿Cómo se llamaría entonces? ¿Cómo? Hemotórax, ¿no es cierto? Cuando se ha lesionado, hay un vaso sanguíneo que se ha roto y ¡pum!, se mete en la pleura y se llena de sangre todo el contorno que está al medio, ¿no? Se combina con el líquido pleural, ¿cierto? Pero se combina, pero ya se amplía más, porque el líquido pleural es normal una cantidad, ¿no? Entonces, con el líquido que sale de sangre, se comienza a acumular más y se infla más. Y si se infla, comenzamos a tener problemas respiratorios, no vamos a poder respirar, vamos a sentir asfixia y puede llegar al paro respiratorio. Entonces, ¿qué hace el médico? Tiene que punzar en esa zona donde está el sangrado. El sangrado se va a acumular de repente en una zona, puede ser, ¿no?, basal, ¿no?, derecho, izquierdo, no sé, la zona donde ha tenido, superior e inferior, ¿no? Pero eso lo van a detectar por medio de imágenes. Le toman una radiografía, de repente una tomografía, ¿no?, una TAC o una TEN, como hablamos ayer, ¿no?, una tomografía axial computerizada, o de repente una tomografía, ¿cómo era? Espiral multicorte, ¿no es cierto? Entonces, cualquiera de ellos, con eso, el médico identifica en qué zona está el problema, hace la punción. Ese procedimiento se llamaría toracocentesis, ¿no? Toracocentesis, hace la punción y drena esa cantidad de líquido. Pero para hacer la toracocentesis, de repente vamos a necesitar un frasco, ¿no? Frasco de drenaje. Hay varios tipos de frascos. Hay unos frascos que usan en cardiovascular, mucho más grandes, ¿no?, mucho más sofisticados, y hay el frasco tradicional que usamos, eso de las botellas de vidrio, ¿no es cierto? ¿No? Esas botellas ¿de dónde vienen? Yo me acuerdo que antes vendían leche con esas botellas, venían en esa cantidad, no, pero ustedes de repente no conocen porque ustedes son muy jóvenes. Yo le dije que yo ya soy del siglo pasado, ¿no?
Entonces, esas botellas, así venían leche, ahí, así, ¿no? Venían, incluso esas botellas, ahora después se fueron achicando ya, ¿no? Sí, ahora ya vienen en plástico, ¿no? Sí. Entonces, eso se va a drenar. Entonces nosotros como enfermeros tenemos que tener listo esos frascos de drenaje, ya sea el sofisticado o ya sea el tradicional. Pero va a ser más trabajoso hacer con el tradicional, porque tienes que adecuarlo, ¿no? Tienes que saber colocar, porque si tienes una falla en saber colocar ese frasco, porque tiene unos tubos donde va a entrar a un vacío, tienes que colocar agua estéril. Esos frascos lo tienes que preparar todo con bioseguridad, con guantes estériles, con tu respirador y con tu gorrita y todo, ¿no? Y con tu bata. Lo preparas todo y lo tienes listo porque el médico hace procedimiento y solamente lo va a juntar con eso. Y después nosotros hacemos todo lo resto, ¿no es cierto? ¿No? Ya. Y si no, si hubiese sido en vez de sangre, de repente está mucho tiempo ese paciente, ¿no? Ya inmediatamente cuando lo hacen sale sangre, pero de repente ese paciente lo tienen en UCI, pero no lo han podido drenar por X motivo, basta que pase 2 días, 3 días, el paciente está con fiebre, ¿no? Entonces si está con fiebre puede ser que se haya infectado, ¿no? De repente ya está con tubo, ya ventilando ya con ventilación mecánica y ha ingresado al torrente sanguíneo un microbio X, no sabemos qué, ¿no es cierto? Pero esa sangre ya está contaminada y ya no va a salir ya rojo, de repente va a salir medio ya amarillo, ¿no? Entonces purulento de repente, ¿no? Entonces, entonces ahí ya tomaría otro nombre, ¿no? Entonces, o también puede ser que no haya sangre, solamente que se haya roto alveolitos, ¿no? O neumocitos. Se haya roto neumocitos y alveolitos y haya salido aire, pero no ha roto ni un vaso sanguíneo. Entonces, si ha salido aire, en toda la pleura se va a acumular también aire, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer ahí? Un procedimiento de toracocentesis. Pero, ¿qué pasaría con cómo se llamaría la patología de ese paciente? Se llamaría neumotórax, ¿no es cierto? Neumotórax, el otro es pivotórax, si es pus, pivotórax, si es sangrado, sangre, hemotórax, etcétera, ¿no es cierto? Entonces cambiaría la forma solamente, pero el procedimiento en sí es toracocentesis, ¿no? Toracocentesis. Vean ahí, ¿no? La posición de la toracocentesis, cuando está despierto, está en esta posición, sentado. Pero si está en cama, ¿cómo sería? Posición Fowler o semi-Fowler, ¿no es cierto? Porque va a estar en cama, pues solamente los pies van a estar así, pero así va a estar en esa manera. Pero lo van a poner así, ¿no? De tal manera que el médico, claro, no va a estar la cabecera, va a estar ladeado en la cama, ¿no? Pero va a estar semi-Fowler. ¿Ya? Entonces ustedes ven aquí, va a punzar, ¿no? Va a punzar de repente aquí, ¿no? Este es el pulmón, este es su pleura parietal y pleura visceral, ¿no es cierto? Y el diafragma, como ustedes ven, ¿cuál es el músculo respiratorio principal de la respiración? Es el diafragma. Entonces, si esto se va a agrandar más el pulmón debido al líquido o al aire que hay ahí o al líquido purulento que puede haber ahí, entonces esto no va a poder, ¿no? El diafragma va a tener un obstáculo para poder hacer su proceso de inspiración y expiración. Entonces, la respiración va a bajar y va a tener problemas, va a tener un paro respiratorio, ¿no? Esa es la toracocentesis. Entonces, estos son los drenajes que les digo, ¿no? Este es el drenaje, pero ya el más sofisticado. Es drenaje de repente con presión positiva o con presión negativa. Compresión negativa es solamente a gravedad. Y compresión positiva es cuando está conectado a un empotrado de succión. ¿Ya? Entonces, aquí vemos otro drenaje pleural, ¿no es cierto? Y aquí ven cómo está ya colocado, y aquí es este frasco, y este es el frasco que nosotros usamos, ¿no? El que es el tradicional. Ustedes ven, mira, aquí dice 2 centímetros,
Pero no es 2 centímetros del tubo hacia el agua, no. Sino es el tubo, este tubito, hasta la punta del tubito, ¿no? 2 centímetros, o sea que esté dentro del agua. Pero no se confunda, yo no digo la cantidad de agua que hay ahí. La cantidad de agua debe ser 250 o 300 mililitros de agua estéril. Agua estéril, ¿ya? Y miren la forma. Este tubo, hay 2 tubos. Un tubo que va conectado al paciente, ¿no? Pero este tubo que está conectado al paciente tiene que estar dentro del agua. Por lo menos 2 centímetros, dice aquí, ¿no? Y el otro tubo tiene que estar en el aire. En el aire. Y nunca vayan a dejar que el drenaje, ¿no?, llegue hasta aquí. Tienen que ya sacar antes que llegue, ¿no?, a un límite. Y volver a colocar otro. A no ser que sea varios frascos continuos. Si hay varios frascos continuos, sí. Puede llegar aquí y sigue el otro frasco, el otro frasco, el otro frasco, ¿no? Eso es el sistema de drenaje continuo. Pero este es un sistema de drenaje individual. Este es uno solo. Entonces, la presión que hay aquí, ¿no?, y la presión que hay aquí. Uno es positivo y el otro es negativo. Ven aquí están preparando los frascos, ¿no? Miren, ve los frascos, aquí dice 250, pero puede ser hasta 300, ¿no? Este es el frasco, este frasco es esto, lo están preparando, ¿no es cierto? Vean aquí, cuando son frascos tradicionales, usan el esparadrapo, ¿no?, para poner qué cantidad de agua está dentro de ese frasco. Entonces, la suma del líquido que ustedes han puesto, más el líquido que ustedes van a encontrar durante su turno de 12 horas, se tiene que, ¿no?, señalar ahí. Y eso tiene que traer su balance hídrico, ¿no es cierto? Como parte de ingreso o de egreso. Como parte de egreso, ¿no? Entonces, ya, la mayoría de los frascos ya están ya graduados ya, ¿no? Pero nosotros en el turno tenemos que dejar una seña de que estamos dejando hasta ahí. De tal manera que cada turno tiene ya señalado ya. Este es el frasco, ¿no?, vale, mira, continuo. 1, 2, 3, ¿no? Este se puede llenar, pero esto ya no ya. Este ya no se puede llenar. Lo otro, la misma analogía que hemos visto de una paracentesis, de una toracocentesis, es también la pericardiocentesis. La única diferencia que es en otro órgano, ¿no?, que es el corazón. Así como el pulmón tiene su parietal, tiene su visceral, también el corazón también tiene su parietal y su visceral. También se puede llenar de líquido, también se puede llenar de líquido, por X motivo, patologías X. Pero el procedimiento que se va a hacer se llama pericardiocentesis, ¿ya? Ahí no van a sacar un drenaje así como el drenaje torácico, cantidad de líquido, no. Van a sacar una pequeña cantidad. Y eso también puede servir para llevar al laboratorio, ¿no? Para llevar al laboratorio también puede servir, ¿ya? O también para que el corazón pueda trabajar mejor, porque debido a ese líquido que está acumulado ahí, no puede hacer su trabajo necesario, ¿no? El pericardio, ¿no? Entonces ustedes ven aquí, ¿no? Ven varias agujas, ¿no? ¿Por qué le han puesto tantas agujas, profesor? No, es que hay que pensar que de repente la zona, ¿no? Ya, el médico tiene que tener una seguridad de que en esa zona va a encontrar el líquido. No es que por hincar vayan a hacer, no, ni siquiera por una radiografía. Aquí tiene que tener ya imagenología mucho más sofisticada, ¿no? Ya todo tiene que ser con contraste. O sea, esa imagen que va a ir a tomarle, por ejemplo, una resonancia o de repente un ecocardiograma, ¿no? ¿Quién sabe? O otro procedimiento que pueda ver mucho más esa imagen, de tal manera que el médico o el cardiólogo o el cardiovascular va a identificar en qué zona está y va a hacer el procedimiento, ¿no? Por eso que hay varias jeringas, ¿no? Digo, ¿no? Igual sucede con el neurocirujano, ¿no? El neurocirujano, cuando va a hacer una operación del cerebro, va a haber un aneurisma, por decir, una hemorragia subaracnoidea,
tiene que tener la certeza dónde está ubicado esa cantidad de sangre que está haciendo un trastorno cerebral. Por eso hacen tomografías también, ¿no? Cerebrales o angiografías, ¿no? Cerebrales, que hace de que determine dónde está la sangre para que pueda hacer la trepanación y pueda sacar la sangre y pueda hacer un drenaje. Sucede igual, es lo mismo en todo, ¿no? Solamente hay que ver la diferencia de qué órgano es, ¿no? Ya. Entonces, los cuidados de enfermería en estos procedimientos invasivos son los mismos, ¿no? Son los mismos. Como le digo, va a cambiar de repente en el material, ¿no? Pero tenemos que tener esto, dice, cuidados de atención de enfermería pre-procedimiento, o sea, antes del procedimiento, ¿no? Siempre hay que tener preparados los materiales, ¿no? Si yo trabajo en intensivos y me dice, vamos a hacer una toracocentesis a ese paciente, ¿ya? Entonces, ya, en media hora por lo menos, ¿no? ¿Ya? Tenemos listo nuestro equipo, tenemos todo listo esto, ¿no? Esa es la función de enfermería, ¿no? Entonces, saber qué materiales vamos a usar para este procedimiento y para qué está haciendo el médico ese procedimiento, ¿no? Ya hemos definido ya los procedimientos. Entonces, dice, primero, tener preparados los materiales. Preparar emocionalmente al familiar o al paciente. ¿Cómo se llama eso? Preparación psicológica, ¿no? Aquí debe haber otro punto más también, es tener guardar el pudor del paciente, todo eso, ¿no? Pero como estamos en un cuidados intensivos, ya ahí hay, pues, ¿no? Hay suficiente cerrado es, entonces no es necesario, ¿no? Pero sí, siempre tienen que tener en cuenta eso también, ¿no? Mantener la intimidad, se llama, ¿no? Del paciente, algo así, ¿no? ¿Ya? Después viene cerciorarse de los resultados del laboratorio. Claro. Por ejemplo, es necesario para un procedimiento saber cuáles son los análisis de laboratorio que nos pueda ayudar que ese procedimiento sea mejor, sea adecuado. Por ejemplo, un hemograma es importante, ¿no? Un hemograma. De repente en ese procedimiento coge un vaso sanguíneo y tiene sangrado en cantidad, entonces tenemos que ver, ¿no? Que su hemograma esté estable. Perfil de coagulación también, ¿no? Para ver si la coagulación del paciente esté adecuado, ¿no? Dentro del perfil, ¿qué se pide? Hay PPT y PT, ¿no es cierto? Cada significado tiene un nombre, ¿no? PPT y PT. Obtener el consentimiento informado, ya hemos dicho, ¿no es cierto? Evacuar el contenido, aquí estamos poniendo vesical, ¿no? Pero en realidad es de todos los líquidos que puedas sacar de cualquier procedimiento, ¿no? En este caso, si es del corazón, si es de la pleura, ¿no? O si es del abdomen, ¿no? Esto lo vamos a borrar, ¿ya? Pero estamos hablando en forma general. Suspender la dieta del paciente, ¿no? Suspender la dieta. Si el paciente está con dieta, de repente por sonda nasogástrica o sonda orogástrica o gastroclisis, se le suspende por lo menos 4 horas a 6 horas su dieta para hacer el procedimiento. Posición del paciente, que es importante, ¿no? Entonces, la paracentesis, ¿qué posición va a ser? De cúbito supino. El otro, que es la toracocentesis, de semifowler, ¿no? Fowler. Nota, tener en cuenta el lavado de manos en los 5 momentos. Claro, la bioseguridad es importantísimo en todo procedimiento, no se olviden, ¿no? ¿Ya? Dice, durante el procedimiento, el lavado de manos, la bioseguridad, control y monitoreo de los signos vitales. Mientras el médico está realizando el procedimiento, nosotros estamos haciendo el monitoreo de signos vitales, ¿no? ¿Cuáles son los principales? El pulsóxímetro, o sea, la saturación de oxígeno, ¿no? Control y monitoreo de los signos vitales, la presión arterial, ¿no? La frecuencia respiratoria, ¿no? Me estaba olvidando antes. ¿Qué creen que podría, un paso que me he olvidado en el pre? ¿Cuál sería? Van a haber una punción. Entonces, ¿qué va a sentir el paciente? Dolor, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que poner un analgésico,
previo al procedimiento, ¿ya? Depende el médico que indique, ¿no? De repente pide no sé, un ketorolaco, ¿no? O de repente una morfina, no sé, dependiendo de lo traumático que pueda ser el procedimiento, ¿no? ¿Ya? Eso me estaba olvidando con respecto al otro. Después dice, asistir al médico durante la punción, ¿no? Contabilizar el volumen de líquido que se ha extraído. Eso es cierto, ¿no? Hay que registrar todo, se registra todo. Y también es el checklist que tenemos que hacer, ¿no? Dice aquí, post-procedimiento. O sea, de todos esos procedimientos, ¿qué vamos a hacer? La posición del paciente, no es una vez que ya haya, ¿no? La vamos a colocar en una posición más adecuada. Analgesia y valorar el dolor, ¿no? Después del procedimiento, también hay que valorar el dolor. La escala del dolor, ¿cómo evalúan la escala del dolor? La escala del dolor de EVA, ¿no es cierto? Ya. Pero ¿cómo podrías valorar aparte en unidades de cuidados críticas a un paciente si tiene dolor o no tiene dolor? El paciente está en coma, ¿ya? O de repente está sedado así, ¿no? Pero ¿cómo podría ser? Por los signos vitales, ¿no es cierto? Claro, pues si tiene dolor, ¿qué va a subir? Va a subir la frecuencia cardíaca, ¿no? Más que va a subir la frecuencia cardíaca, de hecho va a subir. Está a 80, pum, le haces una punción, claro, siente, pues, por más que te va a sentir. Entonces, pues, la frecuencia cardíaca va a subir a 100, 120. Ah, está con dolor. Eso es lo que nosotros tenemos que ver, ¿no? Entonces hay que ponerle un analgésico post procedimiento. Registrar y reportar los sucesos del procedimiento. Claro, hay que registrar, eso es importantísimo, ¿no? Dentro de eso, como le dije, está también el checklist, ¿no? Ya. Por último, eso en forma conjunta, en forma general, para que ustedes vean, ¿no? Ante todo procedimiento en cuidados intensivos, ya sea procedimiento de nosotros, netamente de enfermería, ¿no? O de médico, tenemos que tener un equipo completo, el equipo completo, ¿ya? Porque, como decía el colega, ¿no? Se olvidó la bandeja, se olvidó la riñonera, se olvidó la jeringa, ¿no? Se olvidó el algodón. Pásame el algodón, no he traído. Bueno, pásame la gasita, no. Pásame la jeringa de 10 centímetros, no tengo, de uno nomás, no. Entonces, ¿qué pasa? Eso hace de que se pierda tiempo, se pierda la hilación, se pierdan muchas cosas, ¿no? Entonces, hay que tener el equipo completo. Por eso es que nosotros tenemos, ayer lo vuelvo a repetir de nuevo, ¿no? Ayer les dije, nosotros tenemos guías de procedimiento. En las guías de procedimiento, cuando ustedes hacen el pregrado y en el posgrado, la guía de procedimiento te dicen, ¿no? A ver, ¿cuáles son tus pasos? ¿No? ¿Quiénes son los que van a hacer el procedimiento? ¿Cuáles son los equipos que debes utilizar? ¿Cómo va a ser paso 1, paso 2? Todo eso está en la guía. Entonces, nosotros ya tenemos que saber esa guía para cuando hagan ese procedimiento, cuando ya trabajamos en un servicio, ¿no? Entonces no vamos a fallar aquí. Equipo completo, no vamos a fallar. No vamos a fallar. ¿Ya? Y peor todavía, por ejemplo, un procedimiento puede ser un RCP, ¿no? Ahí peor todavía, no debemos fallar ahí. Si ahí fallamos ya el paciente se muere, ¿no? Otro, la bioseguridad, ¿no? Eso ya está de más, ¿no? Hemos visto los 5 momentos, hemos visto los lavados de manos, hemos visto la indumentaria que debe tener el personal que trabaja ahí, tanto técnico, enfermero como médico. Y lo otro, los cuidados con la muestra, ¿no? Una vez que hace el procedimiento, ¿cómo se debe llevar la muestra? ¿No? ¿En qué condiciones debe llevarse la muestra? Esa muestra no debe ser contaminada. Debe llegar en buenas condiciones al laboratorio y el laboratorio lo procesa y ese resultado viene y debido a ese resultado es lo que va a haber un tratamiento por parte del médico y los cuidados por parte de enfermería. ¿Ya? Cuando digo tratamiento, estoy hablando de médicos. Cuando digo cuidados, estamos hablando de enfermería. ¿Ya? El médico no hace cuidados.
La enfermera o el enfermero no hace tratamiento. ¿Ya? Acuérdense eso, ¿ya? Entonces, tratamiento con cuidados son juntos. No puede ir uno nada más. Por eso es que el equipo básico de salud es médico enfermero, ¿no? O médico enfermera, o médica enfermero, etcétera, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto es, en resumen, el total de lo que les puedo decir, ¿no? Entonces tengan en cuenta que no es solamente para este procedimiento, para todos los procedimientos. Bueno, eso sería con respecto a los procedimientos. Este es el Hospital Nacional 2 de Mayo. Parece que no hay ni una persona, ¿no? Parece cementerio, ¿no? Pero así es, pero es bonito. Ojalá que vayan en algún momento ahí y nos busquen en cuidados intensivos, ahí estaremos nosotros. Gracias, nos vemos hasta después de almuerzo. Si hay alguna pregunta de repente...